Hola a todos. Me llamo Carlos y hoy quiero compartir con ustedes una escalofriante historia de terror que me sucedió como paramédico. Mi trabajo me ha llevado a situaciones extremas, lugares inhóspitos y momentos de verdadera tensión, pero lo que viví aquella noche ha quedado grabado en mi memoria como algo imposible de olvidar. La vida de un paramédico te prepara para muchas cosas: accidentes, enfermedades, tragedias, pero jamás me prepararon para enfrentar algo que desafiara las leyes de la naturaleza misma, algo que se deslizaba entre lo que creemos real y lo que, hasta entonces, pensaba que solo habitaba en nuestras pesadillas. Siempre me había considerado alguien pragmático, lógico. No creía en fantasmas ni en lo sobrenatural, y pensé que nada me sorprendería después de haber visto tanto dolor y sufrimiento humano. Pero esa noche cambió por completo mi visión del mundo, desmoronando cualquier idea de seguridad o normalidad que alguna vez tuve. Hoy, me atrevo a contarles esto, no porque busque su aprobación, sino porque siento la necesidad de advertirles que, a veces, lo desconocido puede encontrarte, sin importar cuánto intentes evitarlo. Hace algunos años fui llamado de urgencia a una casa abandonada en las afueras de la ciudad. La llamada fue extraña desde el principio. No había una dirección clara, sino una vaga ubicación a través de coordenadas. El operador de la central también sonaba desconcertado. No era común recibir reportes desde esa zona, que siempre había sido conocida por estar deshabitada durante décadas. No obstante, respondimos al llamado porque el protocolo lo exige. Cuando llegamos al lugar, algo no se sentía bien desde el primer momento. El ambiente estaba cargado, pesado, como si el aire mismo estuviera impregnado de una energía oscura. Mi compañero, Luis, lo notó también. Mientras apagábamos las luces de la ambulancia, ambos intercambiamos miradas nerviosas, sin decir una palabra. A veces, cuando las palabras sobran, la intuición grita, y en ese momento, ambos sabíamos que lo que íbamos a encontrar no sería un caso común. No parecía un lugar normal, y aunque habíamos oído historias de jóvenes entrando a casas abandonadas para drogarse o hacer rituales, algo nos decía que esto era diferente. Al entrar en la casa, nos dimos cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Desde el momento en que cruzamos el umbral, sentimos que el lugar nos devoraba. Las paredes, de un blanco sucio, estaban cubiertas de lo que parecía ser sangre seca, una visión que helaría la sangre del más valiente. El suelo crujía bajo nuestros pies, pero no era solo el sonido de la madera podrida. Era un eco, un lamento que parecía resonar desde lo más profundo de la tierra misma. El olor era insoportable, una mezcla de podredumbre y algo más, algo que no podíamos identificar pero que nos envolvía, entrando por nuestras narices hasta el estómago, haciéndonos sentir nauseabundos. Habíamos estado en escenas de crímenes antes, pero este lugar tenía algo que desafiaba toda lógica. No había ninguna razón para que alguien estuviera viviendo allí, y mucho menos para que alguien nos llamara desde ese lugar. Sin embargo, habíamos sido enviados para atender a posibles heridos, y aunque cada instinto en nuestros cuerpos nos gritaba que nos largáramos de allí, nuestra responsabilidad era mayor que el miedo. Mientras nos adentrábamos más en la casa, las cosas se volvieron aún más extrañas. El silencio absoluto era interrumpido solo por nuestros pasos, y ocasionalmente, lo que parecían ser susurros. Al principio, pensé que era mi imaginación, que tal vez los nervios me estaban jugando una mala pasada. Pero cuando miré a Luis, su rostro estaba pálido, y sus ojos reflejaban el mismo pánico que sentía yo. Las voces parecían venir de las paredes, de los rincones más oscuros de la casa, pero cada vez que girábamos en busca de su origen, no encontrábamos nada ni a nadie. Intentábamos mantener la calma, convencidos de que simplemente estábamos nerviosos, pero esa sensación de ser observados, de que algo o alguien se escondía en las sombras, no nos abandonaba. Comenzamos a dudar de todo. ¿Realmente habíamos escuchado aquellos susurros o era simplemente el viento filtrándose entre las grietas de la casa?
pero lo más desconcertante era la sensación de que cada paso que dábamos nos llevaba más lejos de la realidad. De repente, una de las puertas se cerró violentamente tras nosotros, dejándonos atrapados en una pequeña habitación. La violencia con la que la puerta se cerró fue como una bofetada de realidad. No había viento, no había corriente de aire que pudiera justificar lo que acababa de ocurrir. Tratamos desesperadamente de abrirla, golpeando, tirando del pomo, empujando con toda nuestra fuerza, pero era inútil. Era como si la puerta hubiera sido sellada por alguna fuerza invisible. La adrenalina comenzó a correr por nuestras venas, y la desesperación se apoderó de nosotros. Todo lo que habíamos creído hasta ese momento se desmoronaba. Sabíamos que estábamos atrapados, y lo peor de todo es que no estábamos solos. Podíamos sentirlo, esa presencia oscura y maligna que nos acechaba, que parecía disfrutar del miedo que nos causaba. En ese momento, una figura pálida y desfigurada se materializó frente a nosotros. No era humana, no podía serlo. Su piel era de un blanco enfermizo, como si no hubiera visto la luz del sol en siglos. Sus ojos, si es que se le podían llamar ojos, eran dos cuencas vacías, negras como la noche, pero que, de alguna manera, parecían observarnos con una intensidad aterradora. Su boca estaba llena de dientes afilados, demasiado grandes para su rostro, y su aliento era como una ráfaga de aire frío que nos envolvía en un abrazo de muerte. Nos quedamos paralizados, incapaces de movernos o reaccionar. No sabíamos si estábamos soñando, si habíamos caído en algún tipo de alucinación colectiva, pero lo que estaba frente a nosotros era real. Lo sentíamos en cada fibra de nuestro ser. Lore. De repente mi compañero y yo caímos al suelo, y todo se volvió oscuro. Despertamos en la ambulancia, pero no había rastro de la casa. La escena que nos rodeaba era normal, pero nuestros cuerpos contaban otra historia. Teníamos heridas, rasguños y moretones en todo el cuerpo, como si hubiéramos luchado por nuestras vidas, pero no podíamos recordar cómo habíamos salido de esa casa. La confusión se apoderó de nosotros, y por días nos preguntamos si lo que habíamos vivido fue real o solo un producto de nuestra imaginación. Pero las cicatrices en nuestros cuerpos eran la prueba de que algo había ocurrido, algo que no podía ser explicado. Desde entonces, he dudado de mi cordura, preguntándome si realmente somos conscientes de lo que habita en este mundo. Y así termina mi historia, amigos. Espero que les haya mantenido en vilo, porque para mí, cada vez que la recuerdo, siento ese mismo escalofrío recorrer mi columna. Tal vez fue real, tal vez no. Pero una cosa es segura. Lo desconocido es algo que siempre estará ahí, esperando en las sombras. Así que les aconsejo, si alguna vez se encuentran en una situación similar, no ignoren esas sensaciones que les dicen que algo no está bien. La realidad puede ser mucho más aterradora que cualquier ficción. Inicio con una advertencia. Esta historia puede resultar perturbadora para algunas personas. Se recomienda discreción. No todos están preparados para los oscuros rincones que acechan más allá de lo tangible, donde los límites entre la vida y la muerte se desdibujan. Tal vez hayas sentido un escalofrío en la oscuridad de la noche, un momento en que tu mente te juega una mala pasada y te hace sentir como si algo o alguien estuviera observándote. Esta es una de esas historias que hace que te preguntes si lo desconocido está más cerca de lo que crees. Así que, antes de continuar, te invito a que te detengas por un momento, te preguntes si realmente deseas escucharla y si estás listo para lo que viene. Porque, una vez que empieces, no habrá vuelta atrás. Esta es la historia de un paramédico, pero no de cualquiera. Es de un hombre cuyo deber era salvar vidas, y en ese proceso perdió algo más profundo, la paz de su mente. ¿Estás listo? Entonces continuemos. Hoy les contaré la historia de terror de un paramédico, una experiencia que lo persiguió durante años,
una sombra que lo envolvía en sus momentos de soledad, que lo hacía dudar de su propia cordura y que lo hizo replantearse la naturaleza de la muerte misma. Era un hombre dedicado, comprometido con su trabajo, alguien que creía firmemente en su misión de salvar vidas, de marcar la diferencia entre la vida y la muerte en aquellos minutos críticos. Pero lo que jamás imaginó fue que una de esas noches, una de esas emergencias aparentemente rutinarias, cambiaría su vida para siempre. Aunque nunca fue alguien supersticioso, lo que experimentó esa fatídica noche lo hizo reconsiderar todo en lo que creía. Lo hizo dudar de la lógica y de la ciencia, y abrió una puerta a algo más allá, algo que no podía explicarse con palabras. Todo comenzó en una noche oscura y tormentosa, cuando el paramédico recibió una llamada de emergencia para asistir a un accidente automovilístico en las afueras de la ciudad. No era la primera vez que lidiaba con una situación así. En su profesión, las llamadas en mitad de la noche eran comunes, y los accidentes en carreteras rurales eran casi rutina. Pero esa noche, algo se sentía diferente desde el principio. El cielo estaba cubierto de nubes densas y negras, y los truenos resonaban a lo lejos, como un presagio de algo ominoso. La lluvia caía en cortinas gruesas, dificultando la visibilidad, y el parabrisas de la ambulancia parecía vibrar con cada gota que golpeaba con fuerza. Mientras conducía por la carretera desierta, algo en su interior lo inquietaba. Tal vez era la sensación de soledad en medio de la tormenta, o tal vez el hecho de que, por alguna razón, ese accidente le parecía inusualmente urgente. Al llegar al lugar del accidente, la oscuridad era tan densa que las luces de la ambulancia parecían apenas rasgar el velo negro que lo envolvía todo. Y ahí estaba, el auto destrozado, casi irreconocible, como si hubiera sido aplastado por una fuerza descomunal. El paramédico se apresuró a brindarle los primeros auxilios, pero en ese momento sintió una presencia extraña a su alrededor. No era solo el frío de la lluvia, ni el viento que cortaba la piel. Era algo más profundo, algo que penetraba en sus huesos. Una sensación de frío intenso lo invadió, a pesar de que la noche no era tan gélida como para justificar ese escalofrío. Mientras revisaba el estado del conductor, un hombre que apenas respiraba, algo lo hizo detenerse por un momento. Era como si alguien o algo estuviera observándolo desde las sombras, como si la propia oscuridad tuviera ojos. Trató de ignorar la sensación, concentrándose en el hombre que yacía frente a él, pero esa incomodidad no desaparecía. El aire a su alrededor se sentía denso, casi irrespirable, como si estuviera inmerso en una neblina invisible que lo oprimía. A pesar de todo, hizo su trabajo con precisión, controló las heridas, estabilizó al paciente y lo preparó para el traslado. Pero algo en su interior le decía que esa noche no sería como las demás. Durante el trayecto hacia el hospital, el paramédico comenzó a escuchar murmullos a su alrededor, aunque estaba seguro de que él y el herido eran los únicos en la ambulancia. Al principio, pensó que era el viento, el ruido de la lluvia golpeando la ambulancia, o tal vez su propia mente, cansada y estresada, jugándole una mala pasada. Pero entonces, el sonido se volvió más claro, más definido. Era una voz suave y lejana al principio, pero lo suficientemente clara como para hacer que su corazón se acelerara. La voz parecía susurrar su nombre una y otra vez, cada vez más insistente, como si lo llamara desde algún lugar más allá de este mundo. Trató de concentrarse en el camino, en su trabajo, pero cada vez que el murmullo se hacía presente, un escalofrío recorría su espalda. Sabía que no podía detenerse, que debía llevar al paciente al hospital lo antes posible, pero la sensación de que algo estaba muy mal lo atormentaba. Al llegar al hospital, el paciente fue llevado de inmediato a cirugía, pero el paramédico aún sentía la incómoda sensación de ser observado. Era como si esa presencia que había percibido en el lugar del accidente lo hubiera seguido hasta allí. Mientras veía cómo el equipo médico se llevaba al hombre, sintió un peso en su pecho, como si algo oscuro se hubiera instalado en él. No podía explicarlo,
pero sabía que lo que había experimentado en la ambulancia no era normal. Tratando de calmarse, fue a la sala de descanso para tomar un respiro, pero la sensación persistía. Decidió pedir permiso para retirarse temprano esa noche y tratar de olvidar lo sucedido, aunque en el fondo sabía que no sería tan fácil. La noche ya no le parecía solo una simple transición entre el día y la oscuridad. Ahora la sentía como una entidad viva, acechante, cargada de misterio y terror. Sin embargo, no pudo. Durante semanas, el paramédico fue atormentado por pesadillas y visiones escalofriantes, como si el accidente de aquella noche se hubiera incrustado en lo más profundo de su mente. Cada vez que cerraba los ojos, se encontraba de vuelta en la ambulancia, pero esta vez no era solo el murmullo lo que lo perturbaba. En sus sueños, el ambiente se volvía más denso, más oscuro, y la presencia que había sentido aquella noche se hacía visible, tomando la forma de sombras alargadas que se cernían sobre él. Siempre volvía a ver el rostro del hombre herido, con la sangre manchando su piel y sus ojos abiertos pero vacíos, mirándolo fijamente como si le exigieran algo. Era una mirada que lo atravesaba, que le helaba el alma, una mirada que parecía suplicar, pero también reprochar. Los días pasaban lentamente, y cada noche era una tortura para él. No solo era la falta de sueño lo que lo afectaba, sino el constante sentimiento de que estaba siendo observado, incluso cuando estaba despierto. Sentía esa misma presencia en su casa, en su vehículo e incluso en el hospital cuando volvía a trabajar. En más de una ocasión, creyó escuchar susurros a su alrededor, el mismo murmullo que lo había acompañado aquella fatídica noche. A veces, el sonido era tan nítido que lo hacía detenerse en seco, girar sobre sus talones y mirar a su alrededor, esperando ver a alguien. Pero siempre estaba solo, o al menos eso creía. Empezó a volverse paranoico, incapaz de concentrarse en su trabajo. Durante los traslados, evitaba mirar al asiento trasero de la ambulancia, temiendo que algo estuviera allí, acechándolo desde las sombras. Sabía que, racionalmente, no había nada de qué preocuparse, pero esa lógica ya no lo consolaba. Lo que había experimentado iba más allá de lo explicable, y eso lo aterraba. ¿Cómo se enfrenta uno a algo que no puede entender ni controlar? Intentaba distraerse con sus tareas diarias, pero las pesadillas se infiltraban en su mente, erosionando su capacidad para llevar una vida normal. Los compañeros de trabajo empezaron a notar su inquietud, y aunque nadie lo decía abiertamente, podía sentir que lo miraban con preocupación. Era como si supieran que algo había cambiado en él, aunque no entendieran exactamente qué. Finalmente, desesperado por encontrar respuestas, decidió investigar sobre el accidente. Quería saber quién era el hombre que había atendido aquella noche, con la esperanza de que al descubrir más sobre su vida, pudiera cerrar ese capítulo y finalmente descansar. Se dirigió al archivo de casos del hospital y buscó el informe del accidente. Lo que encontró lo dejó helado. El reporte indicaba que el hombre en el auto había fallecido en el impacto, mucho antes de que él llegara a la escena. Según los informes forenses, no había habido ninguna posibilidad de supervivencia. Esto era imposible, pensó. Recordaba claramente haber estabilizado al paciente, haber sentido su pulso, aunque débil. Recordaba cómo el hombre había jadeado por aire mientras lo trasladaba. ¿Cómo era posible que ya estuviera muerto? Aún más perturbador fue descubrir que, en realidad, él había sido el único presente en la ambulancia. No había habido ningún paciente vivo en ese vehículo, según los registros del hospital y de la policía. El vacío se apoderó de él mientras leía y releía el informe, buscando algún error, alguna discrepancia que explicara lo que había vivido. Pero no había ninguna. Se dio cuenta de que no había llevado a ningún hombre herido al hospital. Había estado solo en la ambulancia todo el tiempo, hablando con una sombra, una ilusión, o algo mucho peor. Cada vez que cerraba los ojos,
Veía el rostro del hombre herido susurrándole su nombre, como si estuviera pidiendo ayuda. Era un rostro que ahora entendía que pertenecía a alguien que ya no estaba en este mundo, alguien que, de alguna manera, había cruzado al otro lado, aferrándose a su vida a través de él. Ese pensamiento lo enloquecía. ¿Por qué a él? ¿Por qué había sido testigo de algo tan inexplicable, algo tan oscuro? Empezó a preguntarse si el accidente había sido solo una coincidencia o si algo más grande y aterrador estaba en juego. Quizás había cosas que no debía intentar entender, misterios que no debían ser desenterrados. El paramédico cayó en una espiral de paranoia y miedo, perdiendo el sueño y la cordura. Las pesadillas se volvieron más intensas, más reales, hasta el punto de que, en más de una ocasión, despertó sudando frío, convencido de que algo lo observaba desde el rincón de su habitación. Su vida cotidiana se desmoronaba. Apenas podía concentrarse en su trabajo, y sus colegas empezaban a murmurar a sus espaldas. Los que alguna vez lo consideraron un profesional confiable, ahora lo miraban con desconfianza, como si supieran que algo andaba mal, aunque no pudieran decir exactamente qué. Las noches, en particular, eran un tormento constante. Sentía que la presencia que lo había seguido desde el accidente nunca lo abandonaba, siempre acechante, siempre observando desde las sombras, lista para manifestarse en cualquier momento. Finalmente, después de meses de lucha interna, decidió buscar ayuda profesional. Sabía que, aunque no podía explicar lo que había experimentado, no podía seguir viviendo de esa manera. Las sesiones con el terapeuta lo ayudaron a procesar parte del trauma, aunque nunca fue capaz de describir completamente lo que sentía. Con el tiempo, logró superar el trauma hasta cierto punto, pero la experiencia continuó acechándolo en sus pesadillas durante años. Años después de aquella fatídica noche, el paramédico había logrado, al menos en apariencia, retomar su vida. Tras meses de terapia y medicamentos para controlar la ansiedad, su mente parecía haber encontrado un resquicio de paz. Sin embargo, la experiencia nunca lo abandonó del todo. Aunque ya no sufría las mismas pesadillas con la frecuencia de antes, cada tanto, en medio de un sueño particularmente profundo, volvía a encontrarse de nuevo en esa ambulancia, sintiendo el mismo escalofrío, escuchando los mismos murmullos, viendo aquel rostro pálido y lleno de sangre mirándolo desde el asiento trasero. Y, aunque al despertar ya no se encontraba temblando de terror, había algo que persistía, una vaga sensación de que lo que había experimentado esa noche no había terminado.